Bienvenidos a los días toros más grandes que nacen una vez cada 1000 años. Desde un toro que llegó a costar más de $1 millón hasta otro con supermúsculos que en serio nunca antes habías visto. Comenzamos con Donetto, el coloso de la Toscana. Donetto era un toro montaña de músculo cubierta de un pelaje blanco cremoso, típico de la raza chianina. Sus patas, gruesas como troncos de árbol, sostenían un cuerpo que parecía esculpido para intimidar. Su lomo era tan amplio que un hombre adulto podría acostarse sobre él sin siquiera tocar los bordes. Sus ojos pequeños en comparación con su enorme cabeza masiva tenían una mirada calmada a pesar de su imponencia. A diferencia de su tamaño descomunal, Donetto era sorprendentemente dócil. Los granjeros que lo cuidaban decían que se movía con lentitud deliberada, como si supiera que su peso pudiera derribar cercas de un empujón. Permitía que los niños se acercaran a admirarlo, aunque siempre bajo supervisión. Cualquier movimiento accidental de su cabeza podía enviar volando a una persona. Fue criado en la Toscana italiana y su dueño rechazó inclusive jugosas sumas para comprarlo, incluida una de un circo que quería exhibirlo como la bestia más grande del mundo. Nunca fue vendido, pero expertos estiman que en la actualidad un toro de su tamaño y pedigrí podrían valer más de $500,000 en subastas especializadas. Continuamos con el gigante gentil de Herefordshire. Chile era un gigante con una cornamenta curva que parecía pequeña en comparación con su cuerpo desproporcionado. Su piel colgaba en pliegues suaves cerca de su cuello y su espalda era tan ancha como un sofá de 3 plazas. Cuando se paraba sobre sus patas superaba la altura de la mayoría de los establos, obligando a sus dueños a modificar las puertas y barreras. Era conocido por un temperamento tranquilo. Los niños del pueblo lo visitaban para darle pan seco y él respondía con un bufido suave, como si agradeciera el gesto. Aunque su tamaño asustaba a otros animales, jamás mostró ser agresivo. Incluso las gallinas picoteaban el grano a sus pies sin temor. Originalmente iba a ser sacrificado, pero su tamaño lo salvó. Un veterinario lo vio y alertó a los medios locales, convirtiéndolo en una celebridad. Apareció en varios documentales y fue uno de los pocos toros en tener una fanpage dedicada. Dormía en un establo especialmente reforzado. Las vigas normales crujían bajo su peso. Su dueña, Hugh Ryder, declaró que nunca aceptaría venderlo, pero aseguradoras valoraron su vida en 100,000 libras esterlinas por su rareza y potencial genético. Continuamos con el frisón que desafió la ciencia. Este era un titán de pelo rizado y oscuro, una melena despeinada que le daba aspecto de toro roquero. Sus patas, cubiertas de pelo espeso, parecían columnas griegas cuando se paraba sobre sus cuartos traseros, algo que hacía para alcanzar ramas altas. Proyectaba una sombra que cubría completamente a un adulto. Era curioso y juguetón, disfrutaba que lo cepillaran durante horas, cerrando los ojos como un gato. Sin embargo, tenía un lado travieso. Una vez empujó un tractor estacionado solo para verlo rodar. Afortunadamente no causó daños. Se salvó del matadero porque un granjero lo adoptó como mascota. Vivió hasta los 20 años, algo muy raro para un toro de ese tamaño, y gracias a una dieta de 25 kilos de heno diario con verduras frescas, le dio una mejor calidad de vida. Apareció en varios programas donde lo llamaron el toro más amable de Inglaterra. En 2010 un criador ofreció 80,000 libras esterlinas por él, pero su dueño se negó pues decía que este no tenía precio. Continuamos con el titán viviente de la Toscana. Bellino es una montaña de músculo blanco, un verdadero descendiente de los antiguos gigantes chianina. Su cuerpo es tan ancho que parece desafiar las leyes de la física. Con una espalda que se asemeja a una meseta rocosa, sus patas gruesas, como columnas de mármol, sostienen un peso que hace temblar el suelo cuando camina. Su cabeza es majestuosa, con ojos oscuros y serenos que contrastan con su imponente presencia. A pesar de su tamaño intimidante, tiene un temperamento tranquilo, casi que noble. Los granjeros que lo cuidan dicen que se mueve con una elegancia inusual para su volumen, como si fuera consciente de su propia grandeza. No es un toro que se asuste fácilmente, pero tampoco es agresivo. Más bien, parece llevar su peso con dignidad. Es considerado uno de los toros más grandes del continente en la actualidad, heredero del legado de Donetto. Su dieta es monstruosa, consume cantidades industriales de heno, granos y suplementos para mantener su masa muscular, y ha sido fotografiado junto a turistas quienes parecen enanos a su lado, creando imágenes que parecen sacadas de un cuento de gigantes. Este animal ha sido sorprendente ya que puede costar más de $1 millón en el mercado de cría selectiva. Su sombra se proyecta como la de un edificio pequeño,
tamaño, cubriendo por completo a quienes se le paran cerca. Continuamos con Fetar, el monstruo de músculos belga. Esta era una bestia de carne y hueso, un toro de la raza Blanc Bleu belga. Famosa por su hipertrofia muscular extrema, su cuerpo no parecía real. Cada músculo estaba tan definido que daba la impresión de ser una escultura viviente. Su cuello era tan grueso que casi no se distinguía de su cabeza, y sus patas, aunque cortas, eran increíblemente poderosas. Su pelaje blanco con manchas azules le daba un aspecto casi mítico. A diferencia de muchos toros gigantes, no era particularmente dócil. Tenía un carácter fuerte, producto de su genética de raza de carne. No era agresivo sin motivo, pero los granjeros que lo manejaban sabían que había que tratarlo con respeto. Moverse cerca de él requería precaución, pues un simple giro de su cuerpo podría aplastar a un hombre adulto. Fue campeón indiscutible en ferias ganaderas europeas, donde los jueces quedaban asombrados por su desarrollo muscular. Su genética era tan valiosa que su semen se cotizaba a precios altísimos para inseminación artificial, y se rumoreaba que algunos compradores asiáticos habían ofrecido fortunas por él, pero sus dueños belgas se negaron a venderlo. Cuando caminaba, su masa muscular se movía de manera casi hipnótica, como si fuera un bulldog en versión gigante. En su época de mayor fama, fue valorado en más de 600,000 euros, aunque su verdadero valor estaba en su descendencia, que heredaba de su impresionante estructura corporal. Continuamos con el emperador del toreo. Ese no era el toro más pesado de la historia, pero sí uno de los más grandes y temidos en los ruedos de la casa gijona. Su cuerpo era largo, fibroso y poderoso, con una cornamenta afilada que inspiraba respeto. Su pelaje negro azabache brillaba bajo el sol de la plaza, y sus ojos pequeños y penetrantes no mostraban miedo, sino una alerta constante. Ese toro era pura bravura. Desde que salía del toril, su presencia llenaba la plaza. No huía, no se distraía, iba directo al engaño con una determinación mortal. Los matadores que lo enfrentaron decían que tenía mirada de viejo, como si calculara cada obra, cada embestida. No era un toro traicionero, pero sí implacable. Si un torero fallaba, no daba segundas oportunidades. Ya sabían que habían terminado de firmar el fin de su destino. Fue lidiado en las ventas de Madrid, donde dejó una huella imborrable por su casta y nobleza en la embestida. Su nombre contrastaba con su fiereza. Algunos decían que era icónico porque no daba tregua a nadie. A diferencia de muchos toros de lidia actuales, él conservaba el tamaño y poder de los toros antiguos. Nunca fue herido de gravedad en el ruedo, lo que demostraba su inteligencia para esquivar engaños mal colocados. Como semental, su valor fue incalculable. Muchos ganaderos ofrecieron hasta 300,000 euros por su genética, pero su dueño prefirió mantenerlo como un símbolo de pureza en la bravura. Continuamos con el Cowboy Texas, el rey de los cuernos monumentales. Era una bestia imponente de la sabana, con una cornamenta tan descomunal que parecía sacada de un relato mitológico. Sus cuernos curvos hacia arriba en forma de lira gigante se extendían tanto que superaban la envergadura de los brazos de 3 hombres adultos juntos. Su cuerpo, robusto y cubierto de un pelaje rojizo, palidecía en comparación con estos apéndices que lo hacían lucir como un toro prehistórico. A pesar de su apariencia intimidante, Cowboy Texas era sorprendentemente dócil. Se dejaba acariciar por sus cuidadores e incluso interactuaba con visitantes, moviendo sus cuernos con precaución para no golpear accidentalmente. Tenía un aire de viejo sabio, como si supiera que era único y debía comportarse con majestuosidad. Sus cuernos eran tan pesados que para dormir apoyaba la cabeza en montones de paja especiales que evitaban que se lastimara el cuello. Fue estrella de documentales y apareció en revistas de todo el mundo como el toro de los cuernos más largos del planeta. Los veterinarios que lo examinaban decían que su estructura ósea era de casi otro mundo, capaz de sostener semejante peso sin problemas. En ferias ganaderas, la gente hacía cola para tomarse fotos bajo sus cuernos, creando imágenes surrealistas. Nunca fue vendido, pero se estima que por su rareza genética y valor turístico podría superar el $1,000,000 con creces en el mercado de ejemplares únicos. Continuamos con Mbizi, el toro de los cuernos cósmicos. Era un gigante sagrado de África, un toro Watusi cuyos cuernos parecían 2 lunas crecientes encajadas en su cabeza. La base de cada cuerno era tan gruesa como el muslo de un hombre, y su envergadura total hacía que su silueta se recortara
flotara contra el horizonte como una escultura viviente. Su pelaje, claro y manchado, brillaba bajo el sol africano, dándole un aura casi divina. Era un animal tranquilo pero digno, acostumbrado a ser el centro de atención en su aldea. Los niños pastores lo seguían a distancia, admirando cómo sus cuernos balanceaban el viento. Aunque no era agresivo, su tamaño lo convertía en el líder natural del rebaño. Los otros toros se apartaban cuando él caminaba. En su cultura, los Watusi, como en Bisi, eran símbolos de riqueza y estatus. Cuanto más grande los cuernos, más prestigio para su dueño. Bebía 20 litros de agua al día solo para mantener hidratada la piel que recubría sus cuernos. Dormía con la cabeza apoyada en troncos ahuecados, diseñados especialmente para evitar que sus cuernos se hundieran en la tierra, y su sombra al atardecer se proyectaba como un portal a otra dimensión, alargándose decenas de metros. Para las tribus que lo criaban, no tenía precio. Era un tesoro tribal. En el mercado negro se habían ofrecido cientos de miles de dólares por él, pero nadie se atrevió a comprarlo. Pues para las tribus que lo criaban, este animal no tenía precio. Era un tesoro tribal. Continuamos con el Poncho, el titán de las pampas. Poncho era otro monstruo holando-argentino que parecía más un bulldozer que un toro. Su cuerpo era una masa rectangular de músculo con una papada que ondeaba al caminar y patas tan gruesas que sus huellas quedaban marcadas como cráteres en la tierra húmeda. Su pelaje blanco y negro lo hacía ver como un mapa de sombras en movimiento. Era glotón y afectuoso. Pasaba horas comiendo heno fresco y cuando estaba satisfecho se recostaba como un perro gigante, disfrutando que le rascaran la espalda. Aunque su tamaño asustaba a otros animales, él solo quería paz y más comida. Comía porciones que fácilmente podrían alimentar a 5 toros normales y aún así siempre parecía tener hambre. En invierno, su dueño le colocaba una manta especial hecha a la medida para evitar que pasara frío. Una vez se escapó y entró a un cultivo de maíz. Los dueños tardaron horas en encontrarlo porque se confundía con las vacas a distancia. Cuando mugía, el sonido retumbaba en los valles como un trueno lejano. Aunque no se vendió, los ganaderos brasileños ofrecieron $500,000 por él, pero su dueño se negó, ya que decía que Pancho era de la familia. Continuamos con Big Jake. Era el toro más alto que jamás haya existido. Una estructura viviente que hacía parecer pequeño a los establos. Sus patas eran como postes de teléfono y su lomo estaba tan lejos del suelo que un niño pequeño podría caminar debajo de él sin agacharse. Su pelaje blanco con manchas negras lo hacían ver como un fantasma gigante en los campos de Wisconsin. Era curioso y sociable. Le encantaba que los visitantes le tomaran fotos posando con una calma regia. Aunque su tamaño era intimidante, su mirada era dulce, casi como si supiera que era una celebridad. Viajó en un remolque especial reforzado para exhibiciones, porque los camiones normales no lo soportaban. Comía 30 kilos de grano al día, pero su snack favorito eran las sandías enteras que tragaban en 2 bocados. Apareció en Good Morning America y fue nombrado como el toro más alto del mundo por los Guinness Records. Cuando llovía, buscaba refugio bajo árboles altos, pero a menudo no cabía y terminaba empapado. Big Jake era invaluable. Su dueño rechazó ofertas millonarias diciendo que no hay dinero que pague su legado. Continuamos con Hércules, el último uro moderno. Este era una resurrección viviente de los extintos uros europeos. Criado mediante proyectos de recruzamiento genético, su pelaje negro azabache brillaba como obsidiana bajo la lluvia, con una crin espesa que caía sobre sus ojos como cortina de hierba salvaje. Los cuernos curvados hacia adelante como sables naturales medían más del doble que los de cualquier toro ibérico moderno. A diferencia de los toros domesticados, Hércules no reconocía cercados. Las vallas de madera saltaban en astillas cuando decidía marchar hacia nuevos pastos. Los cuidadores debían de seguirlo a caballo, tal como una cacería medieval, pues ignoraba los silbidos y los llamados. Solo respondía el sonido del cuerno de cobre que imitaba el rugido de sus ancestros. Bebía 30 litros de agua de un solo trago, levantando el hocico como un búfalo del Pleistoceno. Dormía de pie con un ojo siempre abierto, heredado de la memoria genética contra depredadores. En invierno desarrollaba una capa de grasa dorsal que lo hacía parecer un mamut en miniatura. El proyecto científico que lo creó rechazó ofertas de cazadores de trofeos y de parques temáticos. Su precio estaba oscilando en las 5,000 dosis de semen criogenizado para resucitar la especie. Continuamos con Thor, el toro que vivía como un rey vikingo. Thor era un Erefor rojo sangre modificado genéticamente para hipercrecimiento. Su masa muscular parecía esculpida con hachas de
batalla, un cuello tan ancho como un barril de hidromiel, patas traseras que parecían columnas de un templo pagano. Su pelaje entre rojo y dorado cambiaba de tono con las estaciones como si fuera un animal mítico. Vivía en una granja fortificada de Noruega donde tenía su propio salón, un establo con tapices de lana y cuernos tallados. Se alimentaba con pan de miel y manzanas fermentadas que le producían una embriaguez plácida, y los turistas le arrojaban monedas a un pozo cercano para pedir fuerza, creando una leyenda local. Mugía exactamente 3 veces al amanecer, sincronizado con un reloj solar antiguo del lugar. Permitía que cuervos se posaran en su lomo para comer garrapatas como un servicio de limpieza real. En 2019 rompió una cadena de arrastre naval durante una demostración de fuerza, quedando inmortalizado en video. El gobierno noruego lo declaró patrimonio genético viviente, prohibiendo su venta. Su clonación está patentada en 17 países. Seguimos con Goliat, el minotauro de carne que aterrorizó Texas. Era un cruce monstruoso de un brahman y un longhorn, con una joroba cervical que le daba perfil de criatura posapocalíptica. Su piel, gruesa como blindaje, colgaba en pliegues que escondían cicatrices de peleas con coyotes. Los cuernos en forma de medialuna invertida habían perforado 3 tractores y una camioneta Dodge. Perseguir helicópteros lo hizo famoso, que volaban bajo sobre su rancho, ya que el animal los confundía con águilas gigantes, y derribó 67 cercas eléctricas en un año, aprendiendo a absorber descargas con esa joroba grasosa. Orinaba 20 litros por vez, creando charcos que los vaqueros evitaban como si fueran lagunas. En 2017 detuvo una estampida de 200 reses, plantándose solo frente al grupo, y sobrevivió a 3 disparos de rifle. Las balas se alojaron en su masa muscular sin derribarlo. Dormía sobre montañas de neumáticos triturados, convirtiéndolos en cama moldeada a su cuerpo. Continuamos con el Atlas. Era un toro cebú gigante modificado genéticamente en laboratorios. Su piel grisácea y arrugada como corteza de árbol milenario lo hacía parecer esculpido por los dioses incas. Una joroba dorsal de 90 centímetros de altura almacenaba grasa que le permitía sobrevivir a 4000 metros de altitud. Sus pezuñas, grandes como platos de cerámica, dejaban huellas que los campesinos veneraban como señales divinas. Bebía agua de los glaciares mezclada con hierbas que solo crecían cerca del lago. Se comunicaba mediante eco de mugidos que rebotaban entre las cuevas de las montañas. El animal era igual de legendario que los cóndores que estaban cerca de estas montañas. El gobierno boliviano inclusive lo quería para patrimonio. Sin embargo, sus dueños nunca le cedieron ni tampoco lo vendieron. Ya que has visto los toros más grandes del mundo, querido panda, déjame tu me gusta sin respirar. Suscríbete al canal, que yo he sido tu panda de la suerte, y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.